Bueno, muy buenas tardes. Eh, en primera instancia, pues en el marco de la Feria del Libro Filbo 2020, quiero agradecer a nuestra casa editorial Ecoediciones, a toda esta familia, por esta importante convocatoria. De igual manera, pues agradezco a nuestros invitados que nos acompañan desde diferentes zonas del país y por supuesto también de manera muy especial a quienes nos honran con su presencia de otros países por este medio virtual. El tema que vamos a tratar lo vamos a manejar en un tiempo de máximo 35 minutos con el objetivo de dejar al final una sesión de preguntas. De tal manera que yo les agradezco a nuestros queridos invitados, si tienen alguna inquietud durante mi explicación, por favor anótenla y al final, Dios mediante, resolveremos sus valiosas inquietudes. Bueno, primero que todo, es importantísimo entender por qué la estructuración de proyectos y la gestión de recursos es fundamental para el éxito de un proyecto, llámese empresarial, social, ambiental, cultural o deportivo. La preinversión, indudablemente, debemos mirarla dentro de lo que denominamos el ciclo del proyecto. Es decir, cualquier persona o empresa de consultoría, asesoría, que formula un proyecto, debe tomar en cuenta el famoso ciclo del proyecto. Ese ciclo está conformado por tres grandes componentes. La primera, la preinversión, que equivale, digámoslo, a todo el proceso de planificación del proyecto. Si el proyecto resulta viable, se gestionan los recursos, viene la inversión fuerte, en la cual se ejecutan, digámoslo así, lo que se ha planificado en la etapa anterior. Pero lo que se busca también con la inversión es que finalmente el proyecto llegue a la sociedad, llegue a aquella población objetivo que se definió como beneficiaria del mismo. De tal forma que, digamos, la primera condición para quien estructura un proyecto es tener claridad sobre el ciclo del proyecto. Hay disciplinas, como por ejemplo la gerencia de proyectos, que hoy por hoy ya se trabaja a nivel de especializaciones y maestrías y doctorados, en el cual se entiende que un proyecto finalmente lo que le interesa, por ejemplo, a un gobernante, llámese un presidente, alcalde o también a un gerente, es que el proyecto se ponga al servicio de la sociedad. En el caso colombiano, pues ustedes son conscientes de las múltiples dificultades que ha habido en el tema del ciclo del proyecto. Recordemos, por ejemplo, las dificultades de proyectos como el túnel de la línea. El Metro de Bogotá todavía pues está ya afortunadamente en diseños, pero es un proyecto que lleva muchos, digámoslo así, años de retraso y ustedes conocen los impactos sociales y económicos que ha tenido para Bogotá y el país. Ejemplos como los megacolegios, grandes infraestructuras que se construyeron pero no previeron los recursos para el funcionamiento. Por ejemplo, la asignación de docentes, la dotación de recursos como laboratorios, etcétera. Y más cerca, pues tenemos los casos de las vías de doble calzada, también las 4G, la caída del puente Chirajara, el caso de Hidroituango, que por supuesto nos ilustra mucho de las falencias que se presentan en el país en esta materia. Entonces es importante tener esa visión holística que nos permita comprender que la preinversión es una etapa muy importante porque es la planificación del proyecto. Y dentro de la planificación están los diferentes niveles de estudio que vamos a ver en unos minutos. Generalmente, quienes han hecho, se han formado en el campo de la gerencia de proyectos, muchas veces se confunde la gerencia de proyectos con la administración de obras. Ese es un error, porque realmente la gerencia de proyectos tiene que ver con todo el ciclo
del proyecto: preinversión, inversión y funcionamiento. Muchos manuales también ven estas etapas como una manera secuencial y lineal. En la práctica no es así, es más complejo. Por eso esa figura que se demuestra en la proyección a partir con los círculos muestra que un componente puede incidir en los demás componentes del proyecto. Y claro, hoy por hoy hay que reconocer la interdisciplinaridad, que es un elemento muy importante cuando hablamos de estructurar un proyecto. Hay afortunadamente también desarrollos en la gerencia de proyectos como el PMI, el PMBOK, ¿cierto? En la cual ya, digámoslo, hay como una consolidación de las mejores prácticas en gerencia de proyectos, que por supuesto es objeto de estudio a nivel de posgrados. Ahora, ya mirando un poco más en detalle, encontramos que una habilidad que debe tener hoy en día, en general cualquier profesional de cualquier disciplina, porque los proyectos, hay que decirlo, surgen en diferentes disciplinas del conocimiento, es esa capacidad de identificar a partir de problemas, ideas que puedan resolver problemas, pero que requieren también esas ideas de solución, poderlas estructurar de tal forma que esa planificación facilite la gestión de los recursos para poder pasar a la fase de ejecución del proyecto. De tal forma que estoy con toda seguridad quienes me están escuchando saben que la importancia de prepararnos para tomar decisiones en las diferentes etapas del ciclo del proyecto, ya sean la preinversión, la ejecución y la operación o funcionamiento. Naturalmente conscientes también del contexto social y económico institucional de cada región, que hay diferencias. Un tema es el contexto de la ciudad de Neiva, otros de la ciudad de Cali, otros de la ciudad de Bogotá, otros de la ciudad de Medellín, donde vemos también que aquellas localidades donde se ha formado más gente en procesos de estructuración y gestión de proyectos, han logrado acceder a recursos del orden nacional e internacional de manera más fácil que aquellas que, por no tener el recurso humano calificado, pues dejan de presentarse a las diferentes convocatorias u oportunidades que hay en el contexto internacional. Pero también señalar que hoy en día hablamos de la dimensión de lo público y lo privado. Vean ustedes que en lo público hay mucha inversión en proyectos. Lastimosamente, los órganos de control indican grandes falencias en términos de pérdida de recursos, sencillamente porque no hay un control y seguimiento adecuado o porque hay proyectos mal estructurados, hay problemas de diseños, en general deficiente calidad de los estudios. Por esa razón es el propósito de esta conversación con ustedes. Vean ustedes también en el contexto de lo que está sucediendo. Cómo hoy en día los proyectos no lo podemos ver como islas, algo aislado, ¿no? Cuando uno estructura un proyecto, ya la experiencia mundial de lo que estamos viviendo en estos momentos indica que no puede ser la suma de iniciativas individuales o particulares aisladas de los objetivos de desarrollo sostenible. En cierta manera, los objetivos de desarrollo sostenible, ustedes se dan cuenta que nos orientan mucho, son como objetivos mayores a los cuales se debe circunscribir cualquier proyecto que nosotros podamos estructurar. Por esa razón, quiero hacer una referencia a este elemento como algo fundamental a tomar en cuenta cuando sustentamos y estamos estructurando un proyecto. ¿A cuál de esos objetivos de desarrollo sostenible contribuye el proyecto que estamos estructurando? Y eso es un elemento muy importante en la gestión de recursos también. Naturalmente, debemos señalar la importancia también de que los proyectos, una vez identificados en el proceso de estructuración, tengamos en cuenta los objetivos de los planes y programas de desarrollo, tanto el orden nacional como departamental, municipal e incluso institucional. Un plan pues se especifica a través de políticas, las políticas a través de objetivos y los objetivos a través de metas. Pero el plan y las políticas se operacionalizan a través de programas y los programas se especifican a través de proyectos. O sea que el proyecto es como la unidad
es como la célula en el ser vivo, que es como el organismo más pequeño con autonomía y vida propia. De tal forma que cuando los proyectos son bien estructurados y armonizan con los programas, facilitan también no solamente el cumplimiento de los programas, sino también que se cumpla con los planes de desarrollo. De ahí la importancia de tomar en cuenta cuando estructuramos el proyecto su relación con los planes y programas de orden mayor explícitos a través de los planes de desarrollo, por ejemplo. Ahora, es fundamental tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de la preinversión, ¿sí? La primera etapa del ciclo del proyecto es la etapa en la cual podemos mirar que puede haber diferentes niveles de estudios. Y entonces entender que hay proyectos que por su complejidad y magnitud, por la magnitud de la inversión, por ejemplo, por el impacto que hacen en la sociedad, requieren diferentes etapas y hacen parte de la planificación, es decir, de la preinversión, como son los estudios básicos, los estudios de prefactibilidad, los estudios de factibilidad, la ingeniería del proyecto. Todos estos elementos, por ejemplo, aplican cuando hablamos de proyectos complejos, como cuáles. Un proyecto como el proyecto hidroeléctrico de Betania, en el Huila. Un proyecto como, por ejemplo, el metro en la ciudad de Bogotá. Un proyecto en distrito de riego. Requieren de estudios básicos, estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad e ingeniería específica del proyecto. Todas estas etapas son fundamentales, repito, para proyectos de alta complejidad. Y por eso es que en Bogotá para el metro se han hecho estudios básicos, hubo una prefactibilidad, hay una factibilidad y hay una ingeniería en detalle que está en este momento en desarrollo por la firma china que ganó la convocatoria. Ustedes recordarán que recientemente se adjudicó ese proyecto. Pero hay proyectos de menor complejidad. Si yo digo, bueno, vamos a pensar en un proyecto relacionado con la creación, mirando una megatendencia que hay, que es que las familias cada vez tienen menos hijos, se está reduciendo el tamaño de la familia y hay una tendencia creciente en las mascotas. La mascota prácticamente en el mundo y a nivel nacional podemos observar cómo las mascotas ya hacen parte de la familia. Y seguramente encontramos un problema en una determinada ciudad donde si fallece la mascota no hay donde disponer ese cuerpo, ¿cierto? Lo que llamamos el destino final. Entonces es ahí donde también es un proyecto que ustedes se dan cuenta, pues si tiene su complejidad, pero es una complejidad relativamente menor, más sencilla, menos inversión, se puede hacer en menor tiempo, ¿cierto? Y esto permitiría, por ejemplo, trabajar directamente a nivel de una factibilidad. Y ahí se aportaría, se estructuraría el proyecto para tomar la decisión sobre invertir o no en el mismo. En esto es importante también recordar que los estudios básicos son estudios generalmente elaborados por el gobierno nacional, liderados por el gobierno nacional, para suministrar información básica a potenciales inversionistas. Por ejemplo, si hay una zona donde se produce mármol, se requieren estudios básicos de geología para tratar de determinar cuál es el tamaño de los yacimientos que hay. ¿Cierto? Lo mismo en la industria petrolera, se requieren estudios básicos de geoeléctrica, de gravimetría, en fin, de geoquímica, que permita, antes de perforar, tener una idea aproximada de, bueno, dónde pueden estar los potenciales yacimientos que más adelante justificarían la perforación. De igual forma, recordemos que los estudios de prefactibilidad son como perfiles del proyecto elaborados fundamentalmente con información secundaria. Eso es como la diferencia fundamental de la factibilidad, donde ya el trabajo de campo pesa mucho más y hay más, digámoslo así, manejo de información primaria. Y la ingeniería en detalle o ingeniería del proyecto consiste en coger la parte técnica de la factibilidad y llevarla a un nivel de detalle
que es la que va a permitir hacer las diferentes convocatorias para los concursos que permitan seleccionar las firmas que van a ejecutar partes del proyecto complejo al cual estamos haciendo referencia. Entonces, todo lo que es contratación de obras, ¿cierto?, se hace a través de licitaciones. Y a la ingeniería específica, que por supuesto ya son los planos en detalle que permiten la contratación de las obras. Esto, se dan cuenta ustedes, se observa el tiempo y cómo, si cuando está la idea, el nivel de incertidumbre podemos decir que es del 100%, pero en la medida que vamos avanzando, ese nivel de incertidumbre se va reduciendo y lo que se busca es que finalmente se tome decisiones relacionadas sobre la conveniencia o no de ejecutar el proyecto con el menor nivel de incertidumbre. Ese es como el interés de la preinversión. Entonces, en la preinversión hay diferentes, digámoslo así, formas de abordar la investigación que se hace. En esa preinversión, os repito, fase de planificación, y hablemos aquí en concreto de un estudio de pre o factibilidad. ¿Qué componentes tienen? Básicamente los componentes son una parte inicial relacionada con los objetivos, la justificación, los antecedentes asociados al proyecto, ¿cierto? ¿Qué objetivos tiene? Ejemplo, estudiar la factibilidad para crear un parque cementerio para mascotas en la ciudad de Ipiales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí prácticamente es como el planteamiento, ¿no? Lo que se piensa hacer como proyecto, estudiar si es factible o no es factible, es lo que vamos a hacer. Pero hay un componente fundamental que a mi juicio y por la experiencia como consultor, me he dado cuenta que es donde se enfrentan muchas falencias en los proyectos, que es la investigación de mercados, o lo que llamamos análisis de demanda y oferta de un bien o servicio. Este componente es fundamental, yo diría, haciendo una metáfora, es como el corazón en el ser humano. Este componente suministra información a todos los demás componentes. Dependiendo de esa investigación de mercados, vamos a ver cómo se define la parte técnica del proyecto. Dependiendo de esa investigación de mercados, vamos a mirar qué necesidades hay en términos de inversiones, de financiamiento, y va a influir poderosamente en la evaluación financiera del proyecto. También hay unos elementos técnicos básicamente asociados al tema de localización, al tema de tamaño del proyecto, qué capacidad instalada va a tener y cuál es la infraestructura y la tecnología requerida para ese proyecto. Los proyectos, digámoslo, uno de los elementos que los diferencia más pues es la parte técnica, dependiendo del tipo de proyecto. Y entonces aquí es donde la interdisciplinaridad también juega un papel fundamental. Los ingenieros de acuerdo a la vocación del proyecto, ¿cierto? Si es energía solar, si es construcción de un hospital, si es un proyecto relacionado con una compañía de servicios de software, de diseños. Entonces, esa parte técnica es fundamental. Pero por supuesto también están quienes en un momento determinado ayudan a cuantificar las obras, hacer una distribución en planta. Esos elementos son fundamentales. Y se complementa la ingeniería con los elementos legales y administrativos. Es decir, cuando yo planifico un proyecto, hago un estudio de factibilidad, es indispensable también definir previamente qué tipo de empresa se conviene constituir y por qué. Hay que sustentar muy bien el por qué. Y cuál es la estructura organizativa que se proyecta para iniciar operaciones. Y esto nos aporta elementos también importantes para la parte financiera, para la previsión de ingresos, costos y gastos del proyecto, que son los componentes finales, digámoslo así, que se trabajan en un proyecto de factibilidad. Bueno, esta estructura del proyecto, ustedes la pueden encontrar en el libro Formulación y Evaluación de Proyectos, Enfoque para Emprendedores, que estamos en la 9ª edición y ya con ECOE, la familia ECOE, estamos proyectando una 10ª edición. La idea, ¿cuál es? Es que en el libro ustedes van a encontrar en cada capítulo, de cada componente de estos, el detalle de cómo se confecciona, cómo se estructura. Por ejemplo, cómo se hace la investigación de mercados,
¿Qué es eso de definir la población objetivo, cierto? ¿Cómo se define la oferta, la demanda? ¿Cómo se estudia un sector al cual se circunscribe el proyecto? Y aparece una serie de herramientas de carácter técnico para la localización, el tamaño y la ingeniería del proyecto. Se definen también diferentes tipos de organizaciones legales para que quien estructura el proyecto pueda tener claridad sobre cuál es la conveniente según la filosofía y el interés de los interesados en el proyecto. Y naturalmente va a traer herramientas para que ustedes puedan, sin ser expertos en finanzas, por ejemplo, poder elaborar a través de un aplicativo llamado EVA Project cómo confeccionar los estados financieros de un proyecto. ¿Qué es esto? Cuantificar las inversiones y según una fuente de financiamiento calcular toda la proyección de pagos, ¿cierto? Amortización a capital, pago de intereses. Se hace con un aplicativo muy fácil que ha sido utilizado por todas las ediciones anteriores por personas para gestionar recursos y ha sido muy interesante porque este aplicativo ha permitido a quienes no son expertos en proyectos, hablemos de un médico, hablemos de un ingeniero electrónico, hablemos de un sociólogo, etcétera, y por supuesto, mucho más fácil para un administrador, un ingeniero industrial, un contador, elaborar los estados financieros, el balance general, la previsión de ingresos, costos y gastos, y por supuesto, estimar o calcular la rentabilidad de los proyectos a través de los indicadores tasa interna de retorno, beneficio, costo o también valor presente neto. Bueno, pero quiero señalar que cuando uno hace un proyecto hay problemas. Y ya he señalado cómo una de las dificultades son estudios mal elaborados. La idiosincrasia y desconfianza cuando uno va a conseguir información. Encontramos de dificultades para acceder al crédito, lo hemos visto en estos días. Nuestros pequeños empresarios, una cosa es el discurso y otra es la realidad. Cuando van a pedir un crédito, pues pareciera que les exigen, es que no necesitan el crédito para poderle garantizar los recursos. Eso es absurdo. Son problemas a los cuales cuando uno estructura un proyecto encuentra dificultades. Infraestructura básica deficitaria también, y por supuesto un problema que marca mucho es la información desactualizada. Pero además hay problemas como estos: la falta de apoyo institucional, carencia de recursos, muy baja capacidad de negociación, casi que llegas a rogar por parte del empresario, del emprendedor, carencia de tecnología apropiada, y aquí hay un elemento que también afecta mucho en los proyectos y es la información inconsistente o también información también desactualizada. El bajo nivel de competitividad en algunas regiones con respecto a otras, ese es un tema que afecta al país en su conjunto. Y por supuesto, la baja capacidad de compra hoy en día de los potenciales clientes o usuarios, ¿cierto? Y según el entorno, pues hay otras dificultades. Entonces voy a hacer referencia a algo que considero clave. Yo les dije a ustedes que la investigación de mercados es como el corazón del proyecto. Y lo voy a colocar en estos temas. Por eso hago esa proyección de bolos. Yo sé que muchos han jugado bolos, han visto jugar bolos. Y entonces hay un profesor que conocí, el profesor Bill Aulet, es el director del Centro de Emprendimiento del MIT, una organización que cada año saca 900 emprendimientos de alto impacto. Y él desarrolló una metodología, pero la metodología me llamó la atención lo siguiente, lo llamo la metáfora de los bolos. Es que cuando yo tengo una idea de hacer un proyecto, es muy importante primero aprender a segmentar. ¿Qué es segmentar? Es como definir la población objetivo. Es identificar grupos de población que tienen comportamientos similares. Esto es muy importante, no lo olvidemos. Y entonces el profesor Bill Aulet hace una sugerencia que me pareció muy válida. Cuando uno tiene una idea, antes de casarse con una determinada población objetivo, trata de identificar, yo digo, al menos 6. Él sugiere que sean 10, pero es bastante complejo para un proyecto. Ejemplo, en el caso que le estoy mencionando, si estudiamos la factibilidad para crear un parque cementerio en el municipio de Ipiales, uno podría preguntar, bueno, ¿ese proyecto a qué población objetivo va? Y podemos encontrar diferentes grupos, ¿cierto?
Por ejemplo, adultos mayores que tienen mascotas, puede ser, o parejas jóvenes que tienen mascota. Fíjense que tienen mascota, es lo común, pero unos tienen comportamientos diferentes a los otros. Unos tienen la mascota como compañía, como, digámoslo, es la ausencia de los hijos, entonces la mascota llena un vacío. Los jóvenes seguramente tienen un interés muy particular y están dispuestos a invertir en la mascota en muchas cosas, salir de viaje con ellas, y bueno, todo lo que hoy en día ustedes pueden ver en diferentes centros comerciales en cualquier parte donde vivimos. Entonces, el profesor dice, identifique varios segmentos de población que puedan estar interesados en ese servicio. Y es muy importante, y yo les sugiero a todos ustedes que por favor, cuando tengan una idea, pregunten a qué grupo de población puede ir dirigido este proyecto. Cuando los han identificado, entonces es como el juego del bol. Yo coloco los boliches como están aquí, y cuando lanzo mi bola grande, ¿cierto? La lanzo desde cierta distancia, pues busco pegarle a una. Seguramente ustedes me dirán a la central, profe. Pero la idea es pegarle de tal forma que no le dé por un lado, porque me tumbaría una parte y me deja las otras de pie, sino pegarle de tal forma en el centro que me genere como un vector, ¿cierto? Una fuerza que me permita tomar las 10, tumbar las 10, y ese es el puntaje. Me sirve para ilustrar lo siguiente. Es importante apuntarle a la central, y ese sería el mercado inicial. Entonces, identifique varios, pero defina un mercado inicial. Usted no puede iniciar una actividad de carácter social, productiva, ¿cierto?, empresarial, cualquiera que sea, apuntándole a todos los grupos, a diferentes segmentos. No, inicia uno, con uno. Y quiero insistir, no necesariamente es el más grande, pero es el que le da la experticia, el conocimiento, y digamos todo lo que es la experiencia para poder gradualmente en el tiempo ir incursionando de manera organizada en otros segmentos de población. Esto es lo que permite que una empresa en el tiempo pueda crecer como una espiral. Ese es el objetivo. Digámoslo, el mensaje central es: definan un mercado inicial. No necesariamente es el más grande, porque a veces uno siempre le quiere pegar a lo más grande y no se da la oportunidad de quemar una etapa de aprendizaje que es fundamental, de conocimiento. Y entonces, cuando atienda bien y tenga la experticia, usted va incursionando en otros, ¿de acuerdo? Lo mismo que los exportadores, no es de la noche a la mañana, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, cuando yo he identificado mi segmento de interés, hago mi trabajo de campo con el estudio de mercados para poder conocer las necesidades, ¿cierto?, y expectativas de esa población objetivo, lo que llaman el target, ¿cierto? Y con base en ese conocimiento es que voy a diseñar el producto o servicio. Entonces, miren ustedes cómo la parte técnica depende de la investigación de mercados en buena parte, ¿cierto? Y no sucede lo que está sucediendo hoy en día. Diseño un producto o un servicio y luego voy a buscar a quién vendérselo. Eso es totalmente diferente. Significa que usted no está trabajando de una manera, digámoslo, sistémica. ¿La intención cuál es? En el sentido de las manecillas del reloj, identifique el segmento de interés, profundice y conózcalo, y ahí sí diseñe el producto o servicio. Y esto implica lo siguiente. Bueno, aquí hago un paréntesis. Diferenciemos el perfil del proyecto, que por ejemplo, quienes han escuchado la famosa metodología general ajustada, es la que aplica para perfil de proyectos que requieren financiación del Estado, llámese nación, departamento o municipio o una entidad pública. Debe estar inscrita en el banco de proyectos. Entonces, ese perfil se hace con una metodología llamada metodología general ajustada, que la pueden descargar de la plataforma del Departamento Nacional de Planeación. Esto es de acceso libre. Es diferente a los estudios de factibilidad, que tiene los componentes que enuncié hace unos minutos, ¿cierto? Y que esto es importante para quienes en un momento determinado piensan en un plan de negocio, porque quiero aclarar, en Colombia hizo carrera que para muchos pasan de la idea al plan de negocio. ¿Qué es el plan de negocio? Unos formatos que se puede diligenciar,
pero muchas veces la gente los diligencia y hay mucha improvisación porque no ha habido la madurez y la profundización de vida que se puede hacer con estudio de factibilidad. He tenido la oportunidad de dirigir proyectos que hacen su estudio de factibilidad y luego han hecho en 8 días el formato del plan de negocio y han ganado los, digámoslo así, recursos de diferentes fuentes. Una de Estapa Futuro, otra, por ejemplo, el Fondo Emprender. Si yo hago un buen estudio de factibilidad, tengo los insumos para hacer cualquier plan de negocio. Ese es el mensaje. Ahora, vuelvo a retomar lo siguiente. Es importante también que ustedes tengan en cuenta que para poder evaluar financieramente un proyecto, óigase bien, financieramente un proyecto, es indispensable contar con todos los insumos relacionados con la factibilidad. La viabilidad desde el punto de vista del mercado y comercialización aporta muchísimo para cuantificar las inversiones. Si yo defino la capacidad instalada, qué capacidad de producción o cuántos estudiantes o qué cantidad de servicios yo puedo atender con una capacidad instalada X, pues indudablemente eso me va a incidir muchísimo en los ingresos que va a tener el proyecto. Pero también dependiendo de la localización, ¿cierto? Según los costos del metro cuadrado del sitio, todo lo que llegue construcción, cuánto vale la construcción, la infraestructura, etcétera, va a incidir también en la magnitud de las inversiones. Y por supuesto, dependiendo del mercado, dijimos que se seleccionaba la tecnología, y entonces aquí es donde la maquinaria, los equipos también juegan un papel importante para poder cuantificar qué tipo de inversión, recordando que las inversiones pueden ser fijas, diferidas y capital de trabajo. Hoy por hoy hay que decirlo que nuestros pequeños empresarios están sufriendo mucho por el tema del capital de trabajo. Y la estructura organizativa que proyecto desde la preinversión es muy importante para poder proyectar los costos del personal, ¿cierto? Costos, y por eso hablamos de inversiones y financiamiento y costos, ingresos y gastos. Con estos insumos es que yo puedo evaluar financieramente el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hemos hecho es un recorrido muy rápido, tomando en cuenta pues que seguramente muchos de ustedes tienen una muy buena experiencia en el tema de estructuración de proyectos, pero no olviden que uno de los elementos que hoy está afectando mucho la gestión de recursos es la debilidad en la sustentación de los proyectos, tanto públicos como privados. Hay regiones que están concentrando el acceso a recursos del orden nacional, básicamente porque tienen gente muy buena en estructurar bien los proyectos. Y por supuesto, estructurar bien los proyectos también implica un trabajo de campo hecho, digámoslo así, de manera muy ética, porque realmente, ustedes lo saben mejor que nadie, hoy por hoy, uno de los elementos que más está afectando al país es el componente de la corrupción, ¿de acuerdo? Y ese elemento pesa muchísimo, desafortunadamente, en el contexto colombiano. El hecho que nos ubiquen como un país con mucha inequidad. Hoy en día, esto del coronavirus ha servido también desde otra perspectiva para identificar el problema estructural que tiene este país, ¿de acuerdo? Las cifras no se pueden ocultar. Hoy en día la cantidad de familias que requieren apoyo, subsidios, alimentos, ahí afloró con esta situación. Y eso, por supuesto, lleva a que hemos tenido la oportunidad de pasar por las universidades, un nivel de formación a nivel del SENA, etcétera. Tenemos un compromiso social muy grande. Uno, en aprender a estructurar bien los proyectos para gestionar recursos dirigidos a una población que necesita muchísimo de proyectos bien estructurados, bien gestionados y por supuesto con buenos productos y servicios. Y lo otro es invitarlos a ustedes, por supuesto, a consultar ese instrumento que Dios me ha dado el privilegio de estar actualizándolo con cierta frecuencia y que gracias en esta oportunidad a la familia de COE, pues proyectamos entregarles a ustedes una herramienta cada vez más completa.